Hablamos un poquito. Y vamos a ver un poquito lo que es herencia como tal. Bueno, la herencia en programación orientada a objetos es una utilidad bastante práctica, ya que de alguna manera nos permite eh, hacer las cosas de manera eficiente y la reutilización de código. ¿Listo? Entonces, para un poquito concebir la herencia, quiero que te vayas por este sentido. Herencia implica, como el término dice, poder recibir características o comportamiento de un ente superior, es decir, un ente padre, lo vamos a llamar así. En el ejemplo que estás viendo acá, en la imagen, puedes ver claramente que estamos considerando un concepto que se denomina figura, ¿no? Entonces, figura para ti, a nivel visual, si te das cuenta, podrían ser cualquiera de estos elementos que estás viendo acá en pantalla. Estos de acá. Entonces, por ejemplo, para mí, algunos de estos son figuras. Estos de acá son figuras, ¿no? Puedes ver un óvalo, un rectángulo, un triángulo. Estas son figuras. ¿Listo? Si nosotros las agrupamos, podríamos asumir en considerar crear una clase, que en el caso mío se llamaría figura. ¿Listo? Ahora, figura como tal es un concepto, lo vamos a decir así, genérico. ¿Qué implica que sea genérico? Es que te da a entender bastantes, eh, bastantes ejemplos para poder considerar una figura. Quizás a alguno de ustedes se le podría haber ocurrido que una figura podría haber sido un rombo, ¿no? Puede ser que esto sea una figura, o para otro quizás una figura ha sido un triángulo, no sé, dependiendo de qué es lo que se te viene a la cabeza. Es genérico. ¿Listo? Cuando nosotros empezamos a hablar de herencia, comúnmente buscamos una manera de representar algo de una estructura mayor, que para nuestro ejemplo va a ser figura. Ahora, en esta conceptualización, quiero que un poquito consideres lo siguiente. Estoy asumiendo de que toda figura, al menos, sí, absolutamente, todas las figuras van a tener una dimensión. ¿Qué quiere decir que va a tener una dimensión? Es decir, que va a tener algo medible. ¿Sí? Entonces, en un triángulo, ¿cuál vendría a ser una dimensión medible? En una esfera o un círculo, ¿cuál sería la dimensión medible? Si nos vamos a un rombo, ¿cuál sería la dimensión medible? Es genérico, no tenemos con certeza. A esto se lo denomina una conceptualización abstracta. Las clases que están comúnmente en un nivel superior, que van a ser consideradas como clases padres, siguen esta conceptualización, es decir, que se generalizan para poder representar en gran manera a ese grupo de objetos. Y adicionalmente, obviamente, como tú sabes, por concepción orientada a objetos, toda agrupación de objetos, aparte de tener algo que lo define como característica, tiene adicionalmente algo que le va a permitir hacer algo, es decir, tener un comportamiento. Es decir, que una figura como tal debería poderse dibujar, es un comportamiento. Ya sea la figura un triángulo se puede dibujar, ya sea que la figura sea un rectángulo se va a poder dibujar. Para poder dibujar, ¿qué voy a requerir? Seguramente conocer la dimensión de la figura y en función a eso se hace el dibujo. Y lo mismo, mira, acá tenemos una función que estamos definiendo para poder obtener el área. Dependiendo del tipo de figura, obviamente esta funcionalidad se va a definir de una manera particular cuando nosotros nos vayamos ya a una jerarquía más de bajo nivel. Es decir, acá ya empezamos a asumir herencia considerando que vamos a tener un grupo de objetos a los cuales les vamos a llamar, se me ocurre, círculo. Entonces, todo círculo, por concepción, círculo, circunferencia, lo que lo queramos llamar, óvalo o elipse, como quieras verlo así, va obviamente considerar saber dibujar y obtener su área. Comúnmente la herencia se lo representa en este sentido, ¿no? Vas a ver una flechita de esta forma. Cuando veas este tipo de implementación, estamos hablando de que las clases que están por debajo son hijas de las clases que están arriba, que en este caso círculo hereda de figura. Listo, y cada una de alguna manera se va a comportar de una manera tal vez un tanto peculiar. Pues, por ejemplo, y cada uno obviamente puede especializarse y seguramente tratar de hacer algo diferente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para un círculo, podríamos asumir que su dimensión va a ser la dimensión uno, pero para un rectángulo, yo voy a necesitar adicionalmente definir algo más, dimensión 2.
¿Me va a entender? Es decir, que un rectángulo, aparte de tener una dimensión uno, va a tener una dimensión 2. Para poder explicártelo, podríamos asumir que aquí tenemos un rectángulo. Lo voy a abreviar. Podríamos asumir que esta es la dimensión uno y esta podría ser la dimensión 2. Me refiero a su alto y su ancho, por si no me has entendido. Esta sería la dimensión uno y esta sería la dimensión 2. Entonces se está especializando. La clase rectángulo va a asumir adicionalmente otro parámetro para poder hacer algo. Ahora, seguramente para poder calcular el área, este getArea va a tener un comportamiento muy diferente. ¿Sí? Entonces, la herencia nos permite de alguna manera especializar, ¿sí?, algo genérico para poder dar un funcionamiento particular. Y así también nos permite hacer lo contrario, es decir, agrupar series de objetos y poder generalizar para poder tener justamente esta estructura. Esto de acá es genérico, ¿sí? Y esto de acá es específico, las clases sí. ¿No? Entonces, cada una de estas representaciones puede sobreescribir lo que nosotros tengamos en la clase padre. Esto es importante. Como te mencionaba, getArea puede calcular el área a nivel del rectángulo de una manera, ¿no? Y getArea en un círculo, seguramente su cálculo del área va a ser muy diferente al cálculo del área que se hace en un rectángulo. A nivel de funcionalidad, cada clase hija se empieza a especializar. Y no es lo mismo, ¿sí?, dibujar o tratar de implementar la funcionalidad de dibujo para un círculo que implementar el dibujo de un rectángulo. ¿Listo? Entonces, en función a lo que nosotros requiramos, vamos a empezar a hacer ciertas especializaciones. Vayamos nuevamente a nuestro ejemplo. Simplemente para que un poquito puedas entender herencia. Habíamos asumido que nosotros vamos a tener una clase que se llama player, ¿no? Y para no estar escribiendo nuevamente código, voy a hacer algo que probablemente no sea lo más óptimo, pero nos va a permitir un poquito entender algunas cosas. Yo tengo la clase player. Esto es en el contexto del piedra, papel o tijera. Y habíamos definido que el player va a tener una jugada, ¿no? Vamos a asumir que esto es privado. Y acá hay una función específica que me gustaría trabajar, ¿no? Habíamos asumido que el player sabe seleccionar, ¿sí? Sabe seleccionar. Esta no es la manera más óptima, pero por lo menos nos va a dar una pauta de cómo encarar herencia. Y la selección que habíamos hecho en el player simplemente era pedir por consola, ¿no? Es decir, acá le pedíamos introduce una opción en la consola. Y obviamente nosotros podríamos colocar una opción ahí, ¿no? Y acá nosotros podríamos indicarle que yo voy a introducir uno. Esto es para un jugador común. Es decir, el que juega nuestro juego, si quieres verlo así. Pero podríamos tener un jugador que se llame PC, ¿no? El jugador PC no tendría por qué implementar esto, ¿no? Sino que la opción que va a seleccionar el jugador PC debería ser automática. Debería ser automática, randómica, si quieres verlo así. Entonces, te vuelvo a explicar, te vuelvo a recalcar, quizá esta no sea la mejor implementación, pero nos va a permitir un poquito entender lo que es orientación a objetos hasta cierto punto. Lo que voy a hacer es crear una clase que me permita heredar, ¿no? El player. En vez de que sea player, lo voy a llamar player PC. Este player PC va a ser una implementación de herencia de la clase player. Si vamos a heredar de la clase player. Entonces, como estamos haciendo herencia, por ende, el player PC va a tener todo lo que estaba acá. Es decir, por lógica, aunque nosotros no declaremos, va a tener esto. Es decir, que vamos a tener ahí jugada. Y también va a tener, ¿qué cosa? Seleccionar. Esto va a estar incluido ahí. Es una réplica. Solo que seleccionar se va a personalizar. Ya no vamos a pedir la opción, sino que nosotros vamos a generar automáticamente. ¿Listo? Entonces hagamos esto. Lo vamos a implementar acá en Visual Studio.
Como ya habíamos declarado nuestra clase player, aquí me voy a ir a la opción del Solution Explorer y me voy a crear una clase, ¿no? Clic derecho, añadir, me voy a ir a la opción o al item que dice class. Entonces, clase lo voy a llamar player PC y la clase base le voy a llamar, se me ocurre, player, ¿no? Es la que ya teníamos. Entonces, le vamos a dar clic en OK. Veamos, ¿no? ¿Quién me lo ha hecho? Acá se está quejando, vamos a ver cómo lo ha hecho la cabecera player. Acá tengo player, private shortcut, vamos, estamos bien. Y tratemos de compilar. Bueno, lo ha compilado y no hay ningún error. Vamos a compilarlo acá. Rebuild. Y bueno, no ha habido ningún error. ¿Listo? Esta es la forma en la que se implementa herencia en C++. Estoy creando una clase. Este es el punto H. En el punto H estoy colocando dos puntos. Eso implica que vamos a heredar y estamos tomando todo lo que se haya declarado en la clase player. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es, en el punto CPP, acá, en el punto CPP acá de player CPP, vamos a sobreescribir el método. Esta no es la mejor alternativa de sobreescritura, pero por lo menos vamos a hacer algo. Voy a agarrar esto, el player CPP, seleccionar, me va directamente a la clase padre y acá vamos a hacer lo siguiente. Bueno, la manera de implementar herencia es utilizando métodos virtuales y hacer un override. Vamos a intentarlo hacerlo de una manera sencilla. Vamos a crearlo directamente así, ¿ya? Para que no sea complejo. Ya en otra oportunidad te voy a explicar. A ver, estoy creando void seleccionar, ¿no? En la clase, en el archivo header. Así que esto va a ser propio de la clase. Y acá voy a implementar la selección randómica. Pues para la implementación randómica, bueno, yo ya tenía un ejemplo preparadito. Te lo explico a grandes rasgos. Esta, este pequeño trozo de código lo que hace es generar números randómicos entre uno y 3. Voy a implementar esta lógica para poder utilizarla en mi clase PC. Esta, esta implementación requiere de estas utilidades CST, CSTDLib para generar run y srun, time para poder refrescar el seeder. Si no refrescamos el seeder, las opciones que se generan randómicamente comúnmente son repetidas, no cambian cuando ejecutamos. Entonces voy a utilizar esto. ¿Listo? Esto se hace en el main, así que simplemente me interesa esto. Voy a utilizar simplemente esta línea. Entonces, en vez de pedir, voy a hacer esto. ¿Ya? Int opción, run módulo 3 va a ser un número randómico y le voy a decir que me lo haga la inclusión de este stdlib. ¿Ya? ¿No la incluye esto? Entonces, cada vez que yo haga seleccionar cuando sea el player PC, en vez de pedir datos, me va a generar eso. Entonces, en vez de que sea la opción, voy a agarrar la jugada. Ahora le mandaremos así. Int opción, le voy a decir set jugada, es la opción. ¿Qué quiero que consideres acá? En el player PC, mira, no tengo nada implementado, simplemente tengo esta función. No hay atributo implementado, no hay constructor implementado, no hay absolutamente nada salvo esto. Pero pese a ello, ¿sí? Pese a que no tengo implementado, por el tema de la herencia, mira, yo puedo ingresar al método setJugada que estaba declarado en la clase padre. Está definido ahí en la clase padre, en el player. Entonces, de esa manera, estoy reutilizando el código, no estoy volviendo a declarar código de la jugada, ¿no? Entonces voy a compilar. Listo, ahí tengo como tal.
compilado y veamos acá. Me voy a ir acá al método main, aquí al ejemplo uno herencia. Ahí sí necesito implementar esto para que el seeder vaya cambiando. Este de acá, surround. Lo voy a hacer acá en la primera línea. Voy a compilar, seguramente se me va a quejar, tal vez falta alguna dependencia. Al parecer que vamos bien. Y acá vamos a crearnos ¿sí? Player PC. Acá necesito hacer la inclusión. ¿Sí? Recuerda que necesito incluir las dependencias. Hacemos un include de Player PC. Nos declaremos una PC. Player PC P1. Perdón, sí. P1, ¿sí? Le voy a decir seleccionar, que seleccione la jugada. Y P2 punto seleccionar. A ver, veamos de qué se está quedando. Dice que no es accesible, así que vamos a un poquito a jugar con esto. Para que sea accesible, yo debo colocar acá, ¿qué palabra? Public, ¿no? Public me indica de que todo lo que esté bajo de la etiqueta público va a ser visible. Es decir, que voy a poder acceder desde afuera, ¿no? Entonces sí me deja. Y a ver, veamos, ¿no? Vamos a compilar. Bueno, obviamente no va a salir absolutamente nada. Quiero simplemente compilar. No hay errores. Vamos bien. Y acá en la clase player, vamos a crear un método imprimir. Sí, simplemente. Esto está público. Voy a agregar un método. Voy a imprimir. Como es genérico, ahora voy a declarar su funcionalidad. Mira acá, para poder declarar la funcionalidad, voy a ir acá al tool, a esta herramientita que parece un desarmador. Voy a hacer clic y ahí me da la opción. Puedes copiar la firma en el clipboard o puedes crear la definición de la función imprimir en el archivo CPP. Voy a ir por la primera opción. Entonces me da un pedazo de código para mostrar, ¿no? Entonces aquí yo simplemente voy a hacer un code. Eh, tu, 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 opción seleccionada. Le vamos a aumentar un espacio y le voy a poner jugada. Simplemente quiero que me muestre la jugada, ¿ya? No la vamos a traducir. Imprimir, opción seleccionada. Bla. Si te das cuenta, esto ya está implementado. Esa es la utilidad del IDE. Entonces, acá en el punto CPP, lo que acabo de escribir ya debería estar ahí. Ya quedó, ¿no? Bueno, entonces por herencia, yo debería poder agarrar P1 punto imprimir, público, y P1 punto imprimir. De la misma manera. Vamos a compilar. No debería haber ningún error. Que veamos. Supuestamente las opciones de los dos jugadores ha salido 2-2. A ver, veamos, volvamos a jugar. Yo no he mandado a ninguna parte código. Está saliendo 1-1, está randomizando, ¿no? 2-2, 3-3. Parece que siempre va a haber un empate. Entonces hay que ajustar un poquito esto de acá para que de alguna manera formatee constantemente. Acá, dame un segundo, vamos a hacer la ampliación de esto para que formatee correctamente. Veamos, sigue saliendo 1-1 para ambos. Ya. Bueno, en ambos está saliendo la misma, ¿no? Pero la idea es de que acá sí está de alguna manera randomizando. Y obviamente la funcionalidad que yo ya tenía en la clase Player ya está implementada en la Player PS2. Simplemente lo que hemos cambiado ha sido la opción de seleccionar. Esa es la idea como tal de herencia, ¿no? Hemos sobrescrito código y hemos reutilizado el código que estaba acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tu tareita sí, va a ser implementar ahora con herencia el resto de las clases, ¿no? Que esto tenga funcionalidad y que el player PC pueda implementar esa funcionalidad de generar randómicamente su opción.
y ya no tengan que jugar un jugador versus otro jugador.